El Museo Nacional de Arte cumple 40 años de preservar y exhibir la obra producida durante casi 5 siglos, obra que va de los novohispanos, Cabrera y Villalpando, a José María Velasco, los 3 grandes muralistas, y también incluye, por supuesto, la obra de María Izquierdo y Frida Kahlo. Sin duda, Javier, y precisamente para conocer de estos maravillosos proyectos sobre cultura, pintura, actividades educativas y también de conexión con la comunidad a nivel social, nos platicará su directora general, la maestra Carmen Gaitán. Y tendremos más adelante en México en 100 objetos la historia detrás de un famoso zapatito rojo con Paola Sánchez. Nuestro compañero Óscar Helguera nos va a presentar un reportaje sobre la colección de José María Velasco, y también nuestro compañero José Meléndez hará un recorrido por el Museo del Telégrafo, que forma parte de este conjunto de la Plaza Tolsá. Así es, Javier, finalmente estamos con la X en la frente en este que fuera el Palacio de las Comunicaciones, construido hace más de un siglo, pero que tiene ya 40 años de ser sede de este maravilloso mural. Comenzamos. Un museo no es un lugar, es un espacio donde caben muchos. Es un corredor del tiempo, es un inventario de nuestros días. Son instantáneas de un vuelo de reconocimiento, o mejor, un muestrario de objetos recolectado en un ferrocarril que atraviesa el tiempo. Si los historiadores cuentan la historia con fechas y grandes nombres, los museos en silencio lo hacen con cosas, con objetos que no mienten, con evidencias de lo que fue. La pandemia nos ha demostrado que la cultura es aquello que más nos une, porque incluye a todos. Y esa unión de los distintos tiene un poder reparador, terapéutico, que nos hace ver que solo con el otro se puede caminar. No hay obra sin espectador, no hay museo que no comparta la experiencia ajena. En 1904 comenzó la construcción del entonces Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas bajo el proyecto del arquitecto italiano Silvio Contri, quien concibió un edificio de carácter ecléctico con reminiscencias de los estilos neoclásico y renacentista. Pero justamente todo lo que es el ornamento en piedra, pinturas, estucos y cristales estuvo a cargo del artista Mariano Copedé y familia, que son los autores también de la pintura que se encuentra en el plafón principal de esta majestuosa escalera. Cabe decir que este palacio era parte de las obras que durante su mandato mandó construir Porfirio Díaz, pues se trataba de mostrar al mundo que México se convertía en una nación moderna. Y para hablarnos de lo que significan los 40 años del MUNAL, estamos con su directora Carmen Gaitán. Gracias, Carmen. Encantada. Muchas gracias a ti, Javier. ¿Qué significa este aniversario? Son muchos años también y muy pocos para un museo. Son muchos años en los que todos los directivos han aportado su grano de arena. Me siento muy afortunada porque desde Miriam Kaiser, desde Manrique, quienes hicieron de este Palacio de Comunicaciones un centro para la cultura y el arte, un lugar para promocionar los acervos nacionales más importantes que tiene el país. Así que ser heredera de ese acervo, de esa tradición, pero sobre todo de esas direcciones que, como lo he mencionado, están ellos dos, pero también por aquí pasó Jorge Hernández Campos, Griselda Álvarez, Graciela de la Torre, por supuesto Miguel Fernández Félix, Agustín Arteaga, Sara Vaz, Roxana Velázquez. Me llega a mí la estafeta con una serie de proyectos de corte monumental, que equipararlo no es fácil, Javier, y menos en momentos en los que hemos tenido que atravesar por una pandemia. A este museo le tocó precisamente unirse a los 18 museos que integran la red de museos, la Red Nacional de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para ser los promotores de una nueva vanguardia que fueron
las plataformas digitales. ¿De qué manera le pudimos entrar al público, a lo más sagrado que son sus hogares? Pues fue precisamente a través de las plataformas y diseñando de manera inusual una serie de actividades que pudieran comunicar la grandeza del espacio, la riqueza monumental de 450 años de historia del arte. Eso es lo que se promueve y lo que resguarda y conserva este recinto nacional. Oye, Carmen, pero perdón, entonces esos recursos digitales ya se quedaron. Veo que siguen incrementando su uso dentro del mismo museo. Sobre todo, no nada más se incrementaron, sino que es un recurso que todos estamos utilizando hoy en día, porque ¿de qué manera podemos hacer que llegue una persona de la tercera edad que a lo mejor está impedida para desplazarse al centro? ¿De qué manera podemos llegar a un asilo, a un hospital? Aunque, ojo, este es un museo pionero en lo que es la relación con su comunidad. Nosotros tenemos una relación muy amplia con lo que es, por ejemplo, la delegación Cuauhtémoc, pero sobre todo con la colonia Guerrero. Tenemos un programa excelente con ellos, precisamente para llevar una serie de actividades extramuros, más allá de las plataformas digitales. ¿Es para seguir teniendo puentes con tu comunidad? Nuevos públicos, pero sobre todo fuera de cualquier acto de demagogia, llegar con realidad a llevarles proyectos culturales a su entorno. ¿Qué proyectos? Danos un ejemplo. Mira, los proyectos culturales que tiene este museo en un departamento que se llama de mediación es un diseño específico para que de manera lúdica, con una serie de metodologías de juego, pueda uno exportar las obras de arte, llevar reproducciones, llevar juegos que implican desde canicas, valeros, juegos en el piso, dibujos. Hacemos que las familias participen junto con los niños, nuestros mediadores, y eso ha tenido un alcance absolutamente más allá de lo que habíamos pensado. Se dice, Carmen, que La Guerrero es barrio bravo. Es un barrio bravo, pero yo creo que cualquiera se rinde ante el arte. No hay mejor manera que hacer comunidad para combatir el arte. No hay mejor manera que combatir a través de tomar las plazas públicas. Si la violencia toma las calles, entonces nosotros con el baluarte del arte también las tomamos. Entonces el tejido social realmente se puede subsanar con el arte. Absolutamente. Yo creo que es una medida silenciosa como el agua que entra y que en algún lugar del ser humano se coloca y ahí se queda esa simiente para siempre. Nos importa muchísimo, sobre todo, los niños. Evidentemente, nuestros compañeros de mediación tienen un discurso para todo público, pero básicamente va enfocado a los jóvenes y a los niños porque son el futuro que está amenazado, como tú sabes muy bien, por las plataformas digitales, por los celulares, por la violencia, que ahí es uno de los factores más importantes que destaca precisamente en esas plataformas. Entonces, ¿qué hacemos? Este museo custodia casi 9,000 piezas de arte. Así que tenemos... van de Cabrera a los pintores, digamos, a los muralistas. Lo mejor de la época virreinal, lo mejor del siglo XIX. Las vanguardias del siglo XX no tienen parangón. Aquí verdaderamente es el arca y la abundancia de los tesoros nacionales, lo cual nos permite, como bien lo dices, alimentar esas plataformas digitales y poder llegar a la sala, al cuarto, a la cocina, al hospital, al asilo, al orfanatorio, a todos lados, con una programación de fácil acceso, de fácil contenido, pero con un mensaje. Tú sabes que cuando uno habla con la verdad, también llevas moral. Moral no en el sentido religioso, sino una carga de moralidad, que es aquello que nos daban a nosotros en la escuela, que era el civismo, la urbanidad, para que tengamos un centro del cual partir y no estemos tanteando el mundo con otro tipo de apoyos que no son los nuestros. Estas pinturas, estas obras de arte a todos los mexicanos nos dan la posibilidad de reforzar la identidad.
porque son nacionales. Aquí tenemos, como digo, una abundancia de nombres, de estilos, de vanguardias, de aportaciones pictóricas sin igual. La nación mexicana tiene un bastión en cultura absolutamente potente y poderoso, y parte de ese bastión se encuentra en este museo. Así que qué mejor manera de celebrar los 40 años de nacimiento, que me creo que fue muy oportuno, que este edificio monumental que fue creado y mandado construir por Porfirio Díaz tuviera esa transformación de haber sido sede de varias instancias importantes, pero la cultura y el arte a través de estas colecciones. Y lo afincaron entre la comunidad. Tenemos que ir a un corte, Carmen, y regresamos contigo. En el marco de los 40 años que celebra el Museo Nacional de Arte, se presenta la exposición La diosa de la casa de Rembrandt, de la cual la pieza estelar es justamente esta, Pallas Athenea, en la cual el pintor holandés utilizó como modelo a su entonces pareja Henriette Stoffels, madre de su hija Cornelia. La pieza data de 1654 y en ella aparece la diosa griega con yelmo, armadura y escudo. El maestro del claroscuro logra con una luz cenital del extremo superior derecho darle expresión y solemnidad al personaje. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero al regresar, Óscar Helguera en el reportaje nos presenta la colección de José María Velasco. Y también, un poquito más adelante, Paola Sánchez nos platica de un famoso zapatito rojo. A más de 180 años de su nacimiento, José María Velasco ha sido llamado pintor prominente y precisamente el Instituto Nacional de Bellas Artes nos recuerda que es uno de los 10 mexicanos cuya obra está catalogada como monumento artístico de la nación. Y precisamente para distinguirlo, el MUNAL echa mano de la tecnología y nos ofrece en este primer piso una gran experiencia con realidad aumentada para que usted pueda disfrutar de algunas de las piezas más importantes de José María Velasco. Y mientras nosotros echamos mano de esta experiencia, nos vamos con el reportaje de Óscar Helguera, que precisamente nos acerca a esta gran colección. El MUNAL tiene casi 200 de sus obras. Por su calidad artística, por su precisión científica, por lo que ha contribuido a la identidad nacional, es considerado el más grande paisajista de la historia nacional. Él es José María Velasco. Y es que casi se puede respirar el aire limpio del Valle de Anáhuac al estar frente a alguna de sus pinturas. Para conocer el trabajo de José María Velasco, el MUNAL es el sitio ideal, entre otras razones, porque ahí viven más de la mitad del total de sus obras. También porque las exposiciones y espacios para poder contemplar las pinturas son magníficos. Velasco fue un pintor prolífico y su obra sirvió como herramienta de difusión cultural. Además de tener presencia en varias exposiciones universales mostrando México al mundo, fue maestro de muchos y grandes artistas. Las aportaciones de Velasco al arte no solo son por los paisajes y sus panorámicas del Valle de México, también se interesó en las ciencias naturales y sociales. Hombre curioso, se fascinó por la arquitectura, la antropología, la botánica, la geología, la paleontología, incluso realizó una serie de estampas dibujadas con todo detalle sobre la evolución de la flora y la fauna terrestre y marina, aportando una fuente de estudio de la ciencia en México, y lo llevó a ser nombrado presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural en 1881. En 1942, Octavio Paz escribió acerca de la obra de José María Velasco. El equilibrio, la sobriedad arquitectónica, los ritmos austeros recuerdan la precisión de ciertos poemas mexicanos. Si Velasco hubiera sido poeta, su forma predilecta habría sido el soneto. Sus paisajes poseen el mismo rigor, la misma arquitectura desolada y nítida. Y caray, ¿quién no puede estar de acuerdo con Octavio Paz? Ahora vamos con nuestro compañero José Meléndez para que nos platique del Museo del Telégrafo y un par de anécdotas. ¿Sabía que Pancho Villa tenía un celular? Y no era precisamente 5G. Esta historia nos la cuentan en el Museo del Telégrafo.
le decían el celular de Pancho Villa, porque justamente fungía como un celular. Pancho Villa se lo llevaba a todos lados y con ese se comunicaba. Obviamente llevaba su telégrafo y llevaba sus propios telegrafistas. Pancho Villa tenía sus propios telegrafistas y llevaba este aparato que es un transmisor de chispas. Aquí nosotros pensamos que el telégrafo es el abuelo de las redes sociales, porque en ese momento también se podían comunicar en la inmediatez. En el momento sabíamos lo que estaba pasando en otro país, en otro estado y hasta en otro continente. Entonces esa es la importancia del telégrafo hasta la fecha. En la actualidad estamos muy acostumbrados a que en el momento nos comunicamos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esto ya había sucedido, ¿no? La prueba de esto es el telégrafo, justamente, ¿no? El Museo del Telégrafo, perteneciente a Telecom, hace un recorrido por la historia de las telecomunicaciones en nuestro país, desde el telégrafo, que inició en 1851, hasta la era satelital. Las piezas expuestas dan cuenta de las transformaciones y contextos en que fue ocupada esta tecnología. Destaca en la exposición permanente el Salón de Telegramas, que muestra la alegoría de las comunicaciones, en donde se puede apreciar a las musas que llevan la comunicación entre el viejo continente y América. El Museo del Telégrafo se encuentra en la calle de Tacuba número 8, en la Plaza Manuel Tolsá, a un costado del Museo Nacional de Arte, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y no se vaya, porque después de la pausa tendremos la segunda parte de la conversación con la maestra Carmen Gaitán, directora del MUNAL. Además, más adelante, en México en 100 objetos, la historia detrás de un famoso zapatito rojo. Les recuerdo que estamos conversando con la maestra Carmen Gaitán sobre los 40 años del MUNAL. Carmen, dijiste algo interesante en la última parte de la conversación y tiene que ver con que dices que son obras de los mexicanos, como que nos podemos ver, y acabas de montar recientemente una exposición que tiene que ver con la comida. Supongo que la respuesta ha sido espléndida. Uy, extraordinaria. La comida es todo, la comida es infancia, es recuerdo, es emoción, es gusto, es olfato, sabores. Son más de 200 piezas de 70 colecciones diferentes que dan cuenta de cómo la gastronomía ha tenido en la plástica un reflejo. Tenemos piezas desde el siglo XVII hasta vanguardias del siglo XXI, pasando por importantísimos pintores como Diego, como Orozco, Siqueiros, Aceves Navarro, María Izquierdo con sus alacenas fantásticas, Olga Costa. Nos han prestado piezas de X Peña, colecciones tanto individuales, colectivas, como nacionales y públicas. Así que es una exposición que no se puede perder, y la combinación del menú que tiene el MUNAL es muy rica, porque a la par de que tenemos esta exposición que a todos mexicanos y extranjeros nos toca lo visual, las entrañas, los sentidos, al mismo tiempo tenemos a Palas Atenea de Rembrandt, que es una pieza maestra que hemos tenido que prolongar su estancia debido a que el público nos solicita que no se vaya. Y a la vez estamos en esta sala de José Juárez con estas obras monumentales absolutamente explícitas en cuanto a la riqueza de los temas y las paletas de virreinato, con esa explosión de figuras de diferentes niveles, de santos que fueron inmolados. Y en esta exposición, en esta sala, está dialogando Darío Escobar, un artista contemporáneo guatemalteco afincado en nuestro país, un arquitecto de formación, pero con una sensibilidad para haber podido encontrar el lenguaje contemporáneo que pueda enlazarse con los martirios de los santos que aquí vemos. La violencia. La violencia. El accidente. Estas defensas que vemos son defensas de coches que han sufrido algún accidente terrible en algún lugar de la República donde también pues el crimen organizado participa, y él las ha modificado cromándolas y dándoles este sentido de sí, el dolor, la tragedia,
pero también una configuración, una torcedura artística que puede perfectamente bien integrarse al martirio. Es al el mismo martirio discurso, de otra manera. Absolutamente. Unas patinetas que Las son vimos. el recurso de muchos jóvenes hoy para la diversión y para la audacia, pero son patinetas que están forjadas con la orfebrería peruana de alto nivel. Es una exposición que invita también a darse cuenta de que el círculo del arte se concluye cuando uno comienza con una pieza del pasado y de pronto irrumpe el arte contemporáneo y se engarza. Aquí hay una ascensión de la Virgen hacia los cielos. ¿Y qué pone Darío? Pues una serie de balones con unas barbas colgando blancas que te emocionan y te hacen pensar precisamente en la apertura de las nubes hacia el cielo, hacia lo religioso, hacia la eclosión de lo que puede ser la espiritualidad. Así que el MUNAL es el edificio, pero también es la investigación y también son sus equipos de curaduría y de servicios educativos. Es un museo que tiene un gran bagaje de trabajadores que están permanentemente en efervescencia, uniéndose a los proyectos que hacen que sea posible que sea uno de los museos con mayores seguidores en las redes sociales, que es un museo que tiene en una noche de museos 900 personas que vienen a visitarlo a pesar de la lluvia, que está contando historias. Es un museo que no para, es una máquina de generar ideas, proyectos, y que tiene también el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para poder hacer accesible y posible estas grandes exposiciones. Oye, además tiene una nueva colección, la que donaron Uy, la familia Pellicer. ese es uno de los platillos más fuertes que ha llegado a este museo. Que es muy variada, ¿no? Es muy variada, es muy rica, pero sobre todo es un ejercicio de democracia. Es una aportación que hace el sobrino del gran poeta, de ese coloso de la literatura que fue Carlos Pellicer, ese hombre revolucionario, pero también cristiano, que fue amalgamando una colección diferente, porque no es una colección que él haya hecho con un seguimiento porque fuera coleccionista, sino está basada en el cariño y en el intercambio de regalos de sus amigos. Así que tenemos tanto a Nahuiolín como a Montenegro, como al Dr. Atl, como a Clausel, como a Diego Rivera, como a Orozco, como al chamaco Covarrubias. Entonces es parte de la biografía de Pellicer. Absolutamente. ¿Y un museo es parte de la biografía de los mexicanos? Así es, y es el tránsito de una vida. Y él que fue también miembro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que fue uno de nuestros trabajadores, que fue un gran museógrafo, como lo vemos en La Venta, o en el Anahuacalli, o en la Casa Azul, es un hombre que merecía también ser parte de este colectivo de Bellas Artes. Así que nos honró muchísimo que escogieran a nuestra institución y la institución al MUNAL para que aquí se alberguen 2,000 piezas de esa colección. Hoy en día está presente para que el público la pueda visitar, esta hermosa exposición, esta gran exposición que da cuenta de ese ser extraordinario, ese poeta que junto con López Velarde es de mis preferidos, que le cantan a la nación, a la exuberancia, a Tabasco, y que se llama Carlos Pellicer, Amistad y Memoria. Carmen, estamos por terminar, el tiempo es irreversible de hierro, pero ¿hacia dónde va el MUNAL después de sus 40 años? Hacia el corazón. A provocar experiencias. A provocar experiencias, a seguir siendo un museo de calidad, un museo que protege, un museo que alberga, un museo que respeta, un museo que tiene una comunidad interna que está al servicio del público. Nosotros existimos para dar servicio a aquel que ingresa por las puertas para favorecernos con su presencia, a seguir teniendo un menú muy completo. Tenemos un museo de sitio, tenemos a José María Velasco permanente, 20 en el 21 que da cuenta de toda la etapa de la modernidad en este país. Es un museo muy plural y es un museo que está adecuado para recibir grandes públicos nacionales y extranjeros. Así que solamente me queda abrazar a la comunidad de este museo, a todos los que hicieron posible que tenga la calidad y la oferta que hoy en día ofrece al público, como te lo digo, nacional y extranjero. Muchísimas gracias, Carmen Gaitán.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también y los invito ahora a que nos acompañen a México en 100 objetos. Para Frida, su atuendo era solo una forma de representar las creencias que defendía a través de sus afiliaciones políticas. Tras el pasar de los años, Frida Kahlo sufrió devastadores accidentes, los cuales iban dejando secuelas en su cuerpo, secuelas las cuales le obligaban a portar objetos que eran necesarios en su día a día. Un ejemplo es el botín rojo que portaba el artista, el cual llevaba una prótesis metálica de pierna derecha con forro interno de piel y por fuera un listón rojo bordado con un hilo de seda. La bota también incluía listones de colores vivos como el amarillo, verde y morado, los cuales hacían referencia a los pequeños listoncillos que solía utilizar en sus trenzas cuando ella era una niña. También, con pintura colocó algunos girasoles, los cuales ella decía, daban la alegría que le hacía falta al dar cada paso en su caminar. Este artefacto lo utilizó desde 1953, debido a la amputación de la pierna a causa de la gangrena. Durante ese tiempo ella escribía poemas en sus diarios, la mayoría relacionados con el dolor y el sufrimiento. En febrero de 1954, Frida escribió explícitamente en su diario acerca de sus ideas suicidas, describiendo como una gran tortura los dolores físicos y psíquicos de los últimos 6 meses tras la amputación. Señaló que, aunque continuaba pensando en quitarse la vida, lo único que la retenía era Diego Rivera, a quien no deseaba abandonar porque tenía la vanidad de creer que ella le haría falta. En 1954, el 19 de abril, ella ingresó a un hospital inglés tras el intento de suicidio, y aunque ella escribió en su diario que había prometido no recaer, el 6 de mayo tienen que hospitalizarla nuevamente por el mismo motivo. Sin embargo, el ánimo y la valentía la acompañaban hasta el final movilizándose en una silla de ruedas. El 2 de julio participó junto a Diego Rivera en una manifestación de protesta contra la intervención estadounidense en Guatemala. Las últimas palabras de la pintora que pueden leerse en su diario son: espero una salida feliz y espero no volver jamás. Qué interesante saber que a 40 años de su fundación, el Museo Nacional de Arte continúa exhibiendo y conservando obras del arte mexicano, expandidas con la exhibición de obras de artistas europeos aquí en su recinto. Y me llama la atención, y lo celebro, porque el arte y su grandeza es la única forma en restablecer al tejido social. Sin duda, Javier, una gran tarea la de este Museo Nacional de Arte y sobre todo a la cabeza de esta mujer, Carmen Gaitán, que se ha encargado de que el visitante de este espacio convierta su experiencia en todo un aprendizaje. Agradecemos al personal de este museo las facilidades para la grabación del programa y nos vemos la próxima semana. Recuérdelo, con la X en la frente.